Quédate, no te vayas. Te invitamos para que sigas con nosotros aquí en Sinergia, un espacio de conversación preparado para todos aquellos que aman la verdad. Quédate, no te vayas. Hola, hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Sinergia, un programa que tiene como finalidad ser un aporte al crecimiento espiritual, al desarrollo de la fe de cada persona que nos escucha en vivo y en directo o nos va a escuchar y ver en diferido. Damos gracias al Señor por tener otro miércoles más donde nos podemos reunir a través de esta sala virtual y desde aquí y desde diferentes partes del mundo compartir la siempre poderosa palabra del Señor. Y como siempre, darle la bienvenida a todas las personas que están en diferentes partes del mundo, escuchándonos o viéndonos. Queremos decirles que estamos muy agradecidos de que nos hagan parte de su vida. Estamos muy agradecidos que nos den un espacio de su tiempo para escucharnos, para aportar con sus ideas, con sus preguntas, con sus aportes también, que nos hacen muy bien recibirlo. Saber que al otro lado de la pantalla hay personas que están oyendo, que nos van a ver y que van a compartir también este programa. Esa es la idea, que la palabra corra. Si usted tiene algún amigo, alguna persona que le interesa aprender y crecer, pues comparta este link para que muchas más personas puedan acceder al conocimiento de la palabra del Señor. Como de costumbre, comparto panel con amigos de hace muchos años, hombres de Dios, personas que aman la obra, que aman al Señor. Y desde la Ciudad de México tenemos ahí a Iliana. Iliana, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Muy bien, pastor, muy buenas tardes. Aquí compartiendo ya la transmisión, compartiéndolo con mis contactos y pues muy contenta de poder acompañarles de nueva cuenta y pues invitarles para que también compartan ustedes con sus contactos ahí en el muro personal que ustedes tienen, también compartan esta transmisión. Y pues bueno, invitarles para que lo hagan, para que participen a lo largo de este programa con sus comentarios, con sus preguntas. Y aquí yo voy a hacer la voz de ustedes, haciéndoles llegar cada una de ellas. Así es que, pastor, pues Gracias, empezando, Iliana. dando Sí, inicio. gracias, Iliana. Damos gracias al Señor por tu vida, porque haces una labor muy, muy importante tras de cámara. Nos informas, vas llevando el pulso de esta transmisión. Así es que, Iliana, muchas gracias por tu servicio al Señor. Y bueno, siempre ya es conocido por todos. Estoy con Osvaldo, con Andrés, amigos desde hace muchos años. Nos conocimos, yo creo que fácilmente unos 25 años quizás, por ahí. Yo tenía unos 17, 20 años cuando los conocí, creo, más o menos. Así es que, y siempre han sido personas de mucho testimonio, gente que ama la obra, gente que no habla desde los libros, sino desde la experiencia pastoral, tratando con muchas personas, levantando congregaciones, formando liderazgo, y son personas a las cuales amo mucho y respeto mucho. Así es que bienvenido, Osvaldo, nuevamente por estar con nosotros. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo está la familia? Muy bien, saludos, saludos. Es una alegría compartir el panel con buenos amigos. No voy a decir viejos amigos porque esa es la polémica de cuál es el viejo y cuál es el amigo, pero como tú dices, es prácticamente toda una vida. Yo creo que estábamos la mayoría de nosotros solteros cuando nos conocimos, Sí, nos casamos, formamos familias, etcétera. Pero es un placer compartir la palabra, es el placer que nos encanta a nosotros, así que es bueno estar haciendo algo que te gusta y que lleva gloria al Señor. Así que sí, esperamos que hoy, como sí. siempre, podamos tener un tiempo hermoso como ha sido la tónica de estos programas desde que comenzamos.
Así es, gracias Osvaldo. Y no solamente estábamos solteros, sino que estábamos con varias libras menos también, ¿ah? Con varias tallas menos también. Yo no quería entrar en ese terreno. Teníamos más de algunas cosas, ¿ah? Teníamos Y más y menos teníamos de menos. otra. Claro, pero damos gracias al Señor porque fíjate que la amistad en el ministerio es algo necesario. ¿M? Es algo bonito tener una red de apoyo, una red de contención, eh, porque aunque no lo crea la gente, también los pastores pasamos esos valles de sombra. Así es que, Andrés, bienvenido a Sinergia, ¿cómo estás? Hola, hola, un gusto de saludarles. Disculpen el tono de mi voz, he estado bien resfriado en estos días con mucha congestión nasal, así que voy a tratar de modular mejor para que se entienda mi voz. Sí, bastantes cosas que se han ido perdiendo en el camino. Eh, por ejemplo, aquí al frente, los lentes. Yo creo que son más de, mire, la verdad que yo calculo que son unos 35, 37 años que nos conocemos, más o menos. Sí, ya, más o menos. Sí, 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 es bastante más tiempo. Bueno, el único casado era yo, usted era soltero, porque yo soy el mayor de todos, así que no tenga problemas de definir mi edad. Sí. Le damos gracias a Dios por eso, esos tan lindos recuerdos que hemos vivido juntos, partidos de fútbol, conversaciones, comidas, discipulados, congresos, seminarios, viajes, campamentos y tantas cosas que hemos compartido en casi 40 años que personalmente somos cristianos. Así que agradecemos a Dios, la honra sea para Dios porque Él ha hecho esto posible y nunca nos imaginamos en ese tiempo que un día estaríamos a través de las redes sociales y a través de las plataformas compartiendo el glorioso evangelio de Jesucristo. Así que Él es el único de recibir toda gloria, todo honor y toda alabanza y esperamos que este sea un tiempo, no me quepa duda que será de bendición para todos nosotros y también para aquellos que nos escuchan. Gracias, Andrés. Agradecemos al pastor Abel también que nos brinda este espacio a través de la Radio Corporación. Es un honor, es un privilegio y es un signo de gratitud el poder estar en esta plataforma radial y virtual al mismo tiempo para compartir el mensaje del Señor. Hoy no va a estar con nosotros el pastor José, él anda en unos días de vacaciones. Así es que, pero también, si nos está escuchando, donde esté, le enviamos un fuerte saludo a él y a su esposa Margarita. Y bueno, comenzamos ya en Tierra Derecha este programa. Hemos estado hablando varias semanas acerca de un tema sumamente importante, yo diría un tema vertebral de lo que es la vida cristiana, y me refiero al tema del señorío de Cristo. Yo sé que muchos en el ámbito cristiano conocemos este tema, lo hablamos, lo cantamos, lo predicamos, y creo que eso no es lo difícil, eso es lo más fácil, hablar, decir, predicar, pero vivir bajo este principio, vivir bajo este tema que es importante como el señoría de Cristo. Eso realmente es otra cosa. Y a lo largo de los años, en la experiencia pastoral que nosotros tenemos, creo que hay solamente una forma de vivir el Evangelio y es sujetándonos a nuestra máxima autoridad, que es nuestro Señor. Cualquier otro evangelio es un evangelio difuso. Cualquier otra forma de vivir el Evangelio, a mi manera, bajo mis criterios, bajo mis pensamientos, mis ideas, bajo lo que me enseñó la tradición, toda otra forma que no se ajuste a lo que es la palabra como autoridad máxima, es un evangelio difuso. Y hoy día, donde es tan común, eh, donde todo se desvirtúa, donde los conceptos se desvirtúan, donde los valores, los fundamentos que por años nos sostuvieron hoy se desvirtúan, no solamente en el ámbito de la ética y la moral en la sociedad, sino que inclusive en el mundo cristiano es necesario volver a tocar estos temas tan importantes, tan relevantes para nosotros y para el mundo cristiano. Conversábamos tras bambalina que
hablar y decir y hablar del señorío de Cristo como un mero concepto es fácil, pero vivirlo es otra cosa. Y quiero comenzar ya para dar espacio a mis amigos a compartir el pasaje de Mateo, Mateo capítulo 7. Jesús está terminando el sermón del monte y Jesús dice palabras que siempre me han llamado la atención. La palabra del Señor es: no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace mi voluntad. No todo, no todo. Y eso nos puede incluir a todos nosotros. Dice, no todo el que me dice. O sea, el evangelio y el seguir a Jesús no es un asunto de palabras, es un asunto de hechos, de actitudes, de acciones, de transformación de vida. Por eso es tan claro lo que Jesús dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino. Y ahí coloca cuál es la manera de entrar al reino: es haciendo, es obedeciendo. Y estas semanas hemos estado hablando de este tema del señorío de Cristo y hemos venido tocando la semana pasada, y hoy vamos a terminar también hablando sobre el punto focal de esta mañana: es sujeción a los líderes espirituales. La sujeción a los líderes espirituales. Hay mucha controversia en relación a este tema, hay muchas ideas en relación a esto, así que con esto y con este texto de Mateo 7 empezamos esta conversación. Andrés, ¿qué podemos comenzar a decir a nuestra audiencia que está ahí escuchándonos? Gracias, Misael. Sí, indudablemente los que hemos caminado tiempo con el Señor, hemos entendido que tal vez, digo solo tal vez, sea una de las disciplinas más difíciles de vivir, de todas las disciplinas cristianas, el aprender a sujetarnos, a someternos, entendiendo que tiene que ser en el temor del Señor. Para esto quiero leerles un pasaje que le escribe el apóstol Pedro en su primera carta, Primera de Pedro, capítulo 2, desde el versículo 9 hasta el final. Quiero leerlo para que la Escritura nos defina la forma en que el apóstol Pedro está hablando de este tema. Está hablando del señorío de Cristo, está hablando de que nosotros somos el pueblo de Dios, y después nos enseña cómo vivir como hombres y mujeres de Dios. Dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 2, verso 9 en adelante: mas vosotros, está hablando el pueblo de Dios, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esto siempre se le hace mucho énfasis a esta parte, y está bien, porque nos habla del sacerdocio nuestro. Mira, si hay algo que nosotros nunca vamos a dejar de ser en el mundo y en la eternidad, es ser sacerdotes. Nunca. Un día el término pastor, profeta, apóstol, evangelista, maestro lo tendremos que sacar, pero el sacerdotal nunca. Será por la eternidad. Siempre ejerceremos el ministerio sacerdotal. Ahora, entendido eso, dice: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Y entonces Pedro ahora nos va a decir algo muy importante: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo vuestra manera de vivir, vuestra buena manera de vivir entre los gentiles, para que en los que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, aquí es donde está el kit, la clave del tema de la sujeción. Por causa del Señor, por amor a Dios, por el propósito de Dios, por el anhelo, por el deseo de Dios,
del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, y ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios. Otra vez, generalmente tenemos demasiadas excusas para sujetarnos, pero aquí el apóstol está poniéndole el énfasis donde debe ser el énfasis puesto. Dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Atención, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. ¡Wow! Porque esto merece aprobación. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias, padeciendo injustamente, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplos para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanado, porque vosotros erais como oveja descarriada, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Yo creo que cualquier otra discusión queda zanjada en lo que el apóstol está escribiéndole a los cristianos. O sea, le está escribiendo a usted, me está escribiendo a mí, nos está enseñando a cómo debe ser nuestro comportamiento, nuestra actuación, nuestra forma de vivir en un mundo que no es adverso. Jesús dijo que en el mundo sufriríamos persecución. Los que quieran vivir piadosamente padecerían persecución, pero confiad, yo he vencido al mundo. Aquí, en este pasaje, está la enseñanza del apóstol para quienes tenemos que aprender a sujetarnos, una de las disciplinas más difíciles de lograr si no es por el Espíritu. Súper interesante el texto que nos comparte Andrés, y estaba pensando mientras tú lo compartías en lo que dice también Romanos capítulo 13, que es un pasaje que podría ser como paralelo. Y para dar el paso a Osvaldo, dice Romanos 13, sométase toda persona a las autoridades, a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad y a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Algo similar a lo que leía Andrés con respecto a someternos al Señor, someternos a toda autoridad humana por causa del Señor. Osvaldo, ¿qué más podemos ir escarbando en esto tan interesante? Me parece súper importante que podamos traer luz, porque uno de los problemas respecto a estos aspectos del Evangelio práctico radica en la mala interpretación, la mala ejecución de esto, de señorío de Cristo, al reconocernos como siervos de Cristo, cruzar al servilismo. Hay una línea muy frágil. Entonces creo que se han cometido muchos abusos a todo nivel. En la enseñanza, la sujeción, el sometimiento, tiene que ver con mi vida personal, mi vida eclesiástica, mi vida laboral. Parte de eso lo leyó Andrés. Mi vida matrimonial. Yo creo que hay muchas mujeres que les guste cuando le hablan de que la cabeza del hogar es el marido. No porque sea malo eso, sino por la forma en que eso se ha enseñado de manera tan errática, tan equivocada.
Estaba, estaba buscando un poco la etimología del término sujeción, eh, y me parece que hay un sentido práctico, digamos, pero eh, primero el término sujeción tiene que ver con estar unido a algo de manera inseparable. Eso dice el diccionario. O sea, la sujeción no tiene que ver con quién manda o quién tiene que obedecer, que es la interpretación que por lo general le damos. Sujetar significa que tengo que aguantar que alguien me mande, tengo que aceptar que alguien me dé órdenes. Y no tiene que ver con eso. Cuando mencioné lo de la mujer, recuerdo haber escuchado una enseñanza que me ordenó mucho esta idea, porque muchos maridos le han tirado a su esposa eso de que el hombre es la cabeza. Y en el griego la palabra cabeza es kefale. Kefale significa uno que facilita. Es decir, kefale o ser cabeza significa ser el facilitador para que la mujer se proyecte, se desarrolle, se explaye. Entonces, yo creo que en ese contexto, esta unión inseparable es absolutamente válida. Cuando yo me sujeto a un líder que espiritualmente me va a guiar, me va a enseñar, me va a ayudar, me va a guardar, me va a proteger, me va a cubrir, entonces vale la pena tener con esa persona esa unión inseparable, que es etimológicamente el sentido inicial del término sujeción. Pero en el griego, la palabra sujeción significa obediencia. Ahora, a quién estamos obedeciendo? Porque cuando yo me someto a mi pastor, por ejemplo, o me someto a mi líder, me someto a mi discipulador, me someto a mi padre, me someto a mi patrón, a mi jefe, me someto a mis autoridades cívicas, etcétera. Lo que yo entiendo es que lo que el término está diciendo es, finalmente, yo obedezco a Dios, porque Andrés acaba de leer algo tremendo. O sea, el que se somete lo hace en obediencia a algo establecido por Dios. El que está en una posición pastoral, en una posición apostólica, etcétera, está ahí por una delegación, está cumpliendo una función delegada, representa algo, pero esa autoridad no es de él, se le fue asignada. La autoridad que tenemos como pastores o como sea, la autoridad que tiene un jefe, un patrón en un trabajo, se le asignó. El dueño de la empresa, la plana ejecutiva, le asignaron el ser el jefe de personal, etcétera, lo que queramos. Por lo tanto, la autoridad que tenemos, a la cual decimos hay que sujetarse, nos ha sido delegada, no nos pertenece. Lo que necesitamos entender entonces, finalmente, que parte de eso es lo que leyó Andrés, es que cuando yo me sujeto, llámese a mi esposa, a mi patrón, a mi pastor, a mi líder, me estoy sujetando, estoy obedeciendo a Dios. Porque el principio de la sujeción es un principio divino. Es un principio divino. Entonces, me parece a mí que, comencé diciendo, es bueno que traigamos luz porque hay mucha confusión, hay mucha mala interpretación. Y cuando tú interpretas mal algo, lo ejecutas mal. Entonces estamos haciendo mal muchas cosas porque las hemos interpretado mal, definitivamente. Entonces tenemos que corregir, no solo corregir conceptualmente algo, sino corregir, como tú decías, en el plano absolutamente práctico, que es donde nosotros tenemos problemas. Nosotros tenemos serios problemas con el evangelio práctico. El evangelio teórico parece ser un aspecto de nuestra vida en donde a veces nosotros nos lucimos en el aspecto teórico, pero el problema está en el aspecto práctico. Y ese tema, ese problema es un problema viejo. Nosotros leemos la epístola de los apóstoles, leemos a Santiago, decir, y no sois tan solamente oidores, sino hacedores. Entonces, este problema es viejo. La conocida parábola del Señor de los dos cimientos, cuando Él dice, les diré a quién es semejante el que oye mis palabras y las hace. Le compararé al hombre sabio, bla, 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 y le diré a quién es semejante el que oye y no hace. Eso está ahí establecido, como diciendo
el Señor, este problema está aquí, es verdadero, es real, es un problema con el que estamos conviviendo y tenemos que resolverlo, porque ese es el otro tema. Si Dios nos da luz para darnos cuenta que hay algo que hicimos mal, que hay algo que lo entendimos mal, lo enseñamos mal y lo practicamos mal, el tema es corrijámoslo, sin importar el costo que eso tenga. Y evidentemente, en este contexto, corregir. Ayer hablaba con un pastor que me invitó a ministrar a su congregación y me llamó la atención porque me decía, por favor, háblenos del señorío de Cristo. No sé si él ha visto algo de esto que nosotros hemos hablado, pero lo sentí así como tan angustiado, ¿verdad? Como diciendo, háblenos de algo que yo interpreté, algo de lo cual nosotros no hablamos, algo de lo que no sabemos, algo de lo que no entendemos. Y eso me pareció peligroso, porque estas cuestiones, bueno, ya las dijimos al comenzar, el tema del señorío de Cristo, del reino, son temas que no se hablan, que se hablan muy poco y que en definitiva también, digámoslo con sus palabras, en algunos lugares no se quiere hablar de esto. No es rentable, por decirlo de una manera, hablar del señorío, hablar del reino, hablar de un rey, hablar de sometimiento. No es un buen negocio. Así que tenemos un desafío tremendamente práctico para cada uno, los que enseñamos y los que escuchamos. Sí, súper interesante esto porque yo concuerdo con lo que dicen ustedes. Y lo último que decía Osvaldo, es un tema poco predicado. Y es un tema poco predicado por la sencilla razón de que en un mundo que le gusta la independencia, este tema no ajusta, no se alinea a lo que la gente hoy día busca. En las personas hay un deseo de ser independiente, de que nadie los dirija, de que nadie los corrija, de establecer ahí su derecho de independencia absoluta. Y nadie desea someterse, nadie desea sujetarse, nadie desea obedecer. No es natural en el ser humano obedecer, no nace como algo natural. Por lo tanto, es un tópico de predicación que no siempre se escucha en los púlpitos porque no ayuda al oído de la gente, no ayuda a que la gente se sienta bien, al contrario, es un mensaje de confrontación. Y yo creo que es un tema sumamente particular hoy. Y cierro esta primera idea, ya se nos fue la primera media hora, afirmando lo que ustedes han dicho. Nos sujetamos, nos sometemos por causa del Señor. Y apoyando lo que decía Osvaldo, que quien se opone a cualquier autoridad, en realidad se está oponiendo al Señor. Quien se opone a cualquier autoridad se está oponiendo al Señor, porque toda autoridad visible que nosotros vemos en diferentes ámbitos de nuestro quehacer son autoridades puestas o establecidas, permitidas por Dios. Vamos a continuar con este interesante tema. Si usted tiene preguntas, aportes, ahí está Iliana para hacernos saber. Vamos a ir a una cortina musical con anuncios y luego retomamos este interesante tema del señorío de Cristo. Sinergia invita a usted y familia a las siguientes iglesias en nuestra quinta región. Iglesia Cristo, tu única esperanza, de los pastores Abel Díaz y Erika Holguín. Invita a sus reuniones días martes y jueves a las 19 horas y días domingos a las 11:30 de la mañana. Ubicados en calle Colón 2455, segundo piso, frente al Hospital Carlos Van Buren, en Valparaíso. Iglesia Vida Nueva, de los pastores Osvaldo y Guillermina, le invita a sus reuniones días domingos a las 11 de la mañana. Ubicados en calle Independencia 2606, segundo piso en Valparaíso. Iglesia para que Dios sea el todo, de sus pastores Andrés y Gode. Le invita a sus reuniones, días domingos a las 10:15 de la mañana, ubicados en Avenida Valparaíso 1532 en Villa Alemana. Es una cordial invitación del programa radial Sinergia, transmitido por Facebook Visión 21 y Radio Corporación de Valparaíso 980 AM. Les esperamos. Dios inparable, Dios invencible, Dios sin parar, Dios
Así es. No hay nada imposible para el Señor. Seguimos con el programa y estamos hablando del señorío de Cristo, un tema súper importante. Iliana, no sé si tienes algo que contarnos, si hay gente que ha escrito, haznos saber, por favor. Bueno, sí, bueno, hay un pequeño mensaje para el pastor Andrés, en donde ahí le hacen una referencia que recuerda cuando le cambió el nombre a su hijo, Alberto Venegas. Bueno, es un tema importante. Bueno, es eso, nada más para que lo recuerde. Y bueno, comparten por acá Primera de Samuel 15:22, que dice, ¿se complace Jehová en los holocaustos o en que se obedezca su palabra? Es lo que ella nos comparte, Primera de Samuel 15:22. Interesante, gracias a toda la gente que nos escribe y que nos da sus aportes. Siempre son importantes para nosotros, ¿ah? Y nos ayudan también a ir articulando la enseñanza. Mientras hablábamos de este interesante tema, pensaba en lo que es la sujeción y la obediencia, que creo que también son dos cosas que podemos ir tocando. Siempre escuché que la sujeción, y aprendí y hoy lo entiendo también así, que la sujeción es el aspecto interno y la obediencia es el aspecto visible de esa decisión interna, ¿verdad? Hay gente que puede obedecer externamente sin ser sujeto en su interior. Por dentro está molesto, está enojado, enojada. Por dentro hay una molestia por querer, por no querer obedecer. Y claro, hace la acción, pero con una mala motivación. Entonces, ¿qué podemos agregar ahí, Osvaldo, con respecto a esto de la sujeción como una acción interna, una actitud interna y la obediencia, que es la parte operativa, ¿verdad? Que es la parte visible. Nosotros crecimos, sobre todo los que tenemos raíces pentecostales, crecimos con esa frase que la obediencia está la ganancia. Ajá. No es literalmente bíblico eso, es extra bíblico, tiene mucho que ver con con el verso que leía mi hermana Eliana. Ciertamente dijo el profeta Samuel al rey Saúl, ciertamente obedecer es mejor que cualquier sacrificio. Ahora, yo creo que si este tema no está resuelto en nuestra naturaleza, que es rebelde por sí, el mundo está sometido a un espíritu de anarquía que cada vez es más terrible. Uh-huh. La iglesia no está muy libre de eso. Entonces, la gente malinterpreta el sentido de estas cosas, de lo que estamos hablando, pero no podemos, o sea, nos gusta hablar de autoridad, nos gusta hablar de paternidad, nos gusta hablar de discipulado, pero esas cosas no tienen forma de plantearse a menos que haya sujeción, a menos que haya sometimiento, a menos que haya reconocimiento a la autoridad, respeto a la autoridad. Y vuelvo a insistir en lo que señalamos en el bloque anterior. Yo debo saber qué estoy haciendo cuando me someto, a quién me estoy sometiendo. Es probable que no me guste mucho la persona a la que me estoy sometiendo, pero me someto a lo que esa persona representa, a la investidura de esa persona, no a lo que esa persona es, lo cual también es bien importante porque hay una suerte de menosprecio a todo nivel que tiene que ver con la poca aceptación de cómo somos, lo que es nuestro carácter, lo que es nuestra personalidad. Y a mí puede no gustarme como tú eres, no puede no gustarme tu personalidad, puede no gustarme cómo tú reaccionas, puede no gustarme cómo tú hablas, pero yo no puedo descalificar lo que te ha sido asignado, lo que te ha sido dado de parte de Dios. O, como tú leías, toda autoridad está ahí
porque Dios permitió que estuviera ahí. Si yo no tengo la capacidad de reconocer y aceptar eso, entonces tengo un problema serio, porque estoy, en chileno diríamos, estoy yendo contra la corriente, o sea, estoy Ujú. tratando de decir no a algo que sí, y punto. Entonces, hay una lucha permanente y esto tiene también mucha relación, y esto voy a decirlo de la manera más respetuosa posible. Eh, en general, creo que nos falta educación, educación en la iglesia, nos falta formación, nos falta instrucción. Tenemos muchas cosas buenas, pero la formación, la educación, la instrucción es la que te da las pautas para decir, en realidad esta cuestión se siente re bien, pero está mal. Mm. Pues nosotros somos muy re buenos por el tema del sentir. No, es que yo siento, ¿no? Y hay cosas que se sienten bien, te repito, pero está mal. O sea, si tú le preguntas a un borracho cómo se siente cuando está en la euforia de su borrachera, el tipo te va a decir, me siento fantástico, ¿verdad? Pero lo que está haciendo está mal. Entonces, a lo mejor es muy grotesca la comparación, pero yo creo que en general nosotros tenemos que cambiar cosas y ser honestos en aceptar que hay cosas que hay que cambiar, pero no nos gusta. Ujú. No, no. Y, y eso ha hecho que la iglesia funcione mal, porque si no hay sujeción, ¿cómo desarrolla un liderazgo sano y saludable? ¿Cómo desarrolla un pastorado sano y saludable? Si hay rebelión, si hay insurrección, si no hay sujeción, si no hay respeto. ¿Cómo formas familias saludables? ¿Cómo edificas matrimonios saludables si no hay respeto mutuo, si no hay sujeción mutua? El hecho de que la Biblia, por una cuestión de función, ponga al hombre como cabeza, no inhibe al hombre de la responsabilidad que tiene de también sujetarse a su mujer, Ujú. que son una sola carne. Entonces, insisto en esto y perdóneme que sea majadero, eh, tenemos que corregir un montón de cosas que tienen que ver con el evangelio práctico. Hemos fallado en el evangelio práctico, por eso les señalé, por alguna razón Jesús señaló el tema de los dos cimientos, de la parábola de los dos cimientos, porque era un problema. El, el estigma que estaba establecido por la enseñanza de los fariseos era ese: hablar mucho, decir muchas cosas, pedirle, exigirle a la gente muchas cosas que ellos no hacían, que la gente no veía en la vida práctica de sus líderes espirituales. Eso es serio. Pensaba yo mientras estamos compartiendo de lo difícil que es justamente para nosotros los seres humanos el sujetarnos y el obedecer. Desde que el hombre cayó en Génesis capítulo 3, desde que el hombre desobedeció a Dios, se impregnó ese virus en la raza, en la naturaleza humana. Y el hombre, por naturaleza, es más desobediente que obediente. Por naturaleza, el ser humano tiende a ir por el camino que no debe ir, que tomar la instrucción o la directriz que es correcta. Y eso lo traemos y aún en nuestras congregaciones locales, esto se evidencia. Conversaba hace unas semanas con un pastor y me hablaba un poco de esas famosas reuniones de obreros o las famosas reuniones de líderes, donde los pastores se reúnen para afirmar la visión, para ajustar, ¿verdad? Hacer un pequeño afinamiento de lo que es la dinámica de una iglesia local. Y me decía, son reuniones difíciles, son reuniones duras, son reuniones donde hay algunas veces bandos, una familia contra otra, y donde algunas veces ni yo como pastor tengo la autoridad de decir, hey, calmémonos. Entonces, desafortunadamente no es en Netflix, ocurre en el mundo real. Y decía, pero es que esas reuniones no pueden ser así. O sea, una reunión de obreros, una reunión de liderazgo de una iglesia, debe ser un ambiente totalmente distinto porque se supone que esa persona llegó a esa posición de liderazgo por un grado de madurez, por un grado de entendimiento de la escritura, por un grado de fruto en su vida diaria, práctica y en muchas otras cosas más.
Entonces el problema es cómo llegó ahí una persona que no tiene el entendimiento básico de lo que es la dinámica de una iglesia y cuyo punto es la sujeción. O sea, como decía Osvaldo, una iglesia no puede avanzar, no puede progresar si los miembros no logran entender y comprender que hay que sujetarse. Una familia no puede crecer ni avanzar en su vida si no entiende que el papá es el líder que guía su casa, ¿m? O que son los padres los que establecen los límites. Cada vez que uno se rebela contra las personas que están en una posición, las cosas no funcionan, las cosas no avanzan, las cosas no progresan y el resultado siempre es un caos. Y esto se da en todos los ámbitos. En un barco donde los marineros hacen lo que ellos quieren y el capitán dice 20 grados a babor y ellos dicen, no, yo quiero irme para allá mejor. ¿Ah? O paren las máquinas, no, yo quiero colocarle más fuerza a las máquinas. Y así, y podemos verlo también en el capitán de un partido de fútbol, que el capitán dice, ataquen, no, yo me quedo aquí tranquilo, ustedes defienden, yo me quedo acá. Entonces, en todos los ámbitos siempre hay alguien que ha sido puesto, diseñado para ejercer una dirección, para marcar pautas, para decir para allá vamos, y también hay gente que lo único que debe hacer es, ok, vamos para allá, porque entendemos que es el principio que funciona, porque entendemos que Dios así lo quiere, porque entendemos que así es el diseño. Y yo hablaba con este pastor y decía, no, esas reuniones no pueden ser así. O sea, no puede ser una batalla campal. Tú no puedes salir herido y maltrecho y después no tener deseo de ir el domingo porque la reunión estuvo. Eso significa que la gente no entiende lo que significa tener un pastor adelante, lo que significa sujetarse a una autoridad. Y hay que empezar entonces desde abajo, desde abajo. Y termino con esto para darle a Andrés, recuerdo, no me lo puedo sacar de la mente, la experiencia de Saulo, que en Hechos 9, que era un perseguidor, perseguía a los cristianos, a los del camino, pero su vida cambió radicalmente cuando él tuvo un verdadero encuentro con el Señor Jesús. Y entendamos que Saulo era un hombre súper importante, era una persona conocida, importante, con un grado de influencia muy fuerte. Sin embargo, cuando se encontró con el Señor Jesús, él pudo ser guiado por un discípulo que aparece una sola vez en la Biblia, una persona que no tenía ningún rango eclesial, que no era ningún apóstol ni un profeta, una persona que posiblemente no tenía ninguna preparación académica, no estaba al nivel de lo que era Saulo, por el conocimiento que él tenía. Sin embargo, después de haberse encontrado con Jesús como la máxima autoridad, no tuvo ningún problema de sujetarse a Ananías y luego a Bernabé y luego al cuerpo de Cristo. ¿Qué quiero decir con eso? Que cuando uno tiene una verdadera revelación del Señor Jesucristo como autoridad, eso va a ser tan saludable para yo poder entender que debo sujetarme y que debo obedecer. Andrés, ¿qué podríamos seguir agregando a todo esto? Antes de intervenir, tiene la mano levantada nuestra hermana Iliana. Iliana, perdóname. Adelante, Iliana. Muchas gracias, pastor. Sí, mire, nada más para comentarles que Verónica Urra Gatica, ella nos comparte que es un tema incómodo, quizás porque existe la idea de que el sometimiento está ligado a la esclavitud y la obediencia sin derecho a réplica. Eso es lo que ella nos comparte. Y también nos comparte Rosa Venegas. Dice, si nos sometemos y sujetamos a la voluntad de Dios, Él nos oye y responde conforme a su palabra. Es lo que ellas dos nos comparten, y animándoles también para que nos sigan compartiendo sus comentarios. Si tienen alguna pregunta, es el tiempo para que nos hagan y nos escriban sus preguntas, sus dudas. Aquí estamos para leerlas, para hacerlas llegar y bueno, contestarlas en la medida de lo posible. Gracias, pastor.
Gracias, Ileana. Andrés. Bueno, quisiera tomar dos aspectos importantes de la conversación que estamos llevando adelante a partir de las Escrituras. Tú no le puedes pedir a alguien que no ha nacido de nuevo que actúe como alguien que nació de nuevo, porque por naturaleza somos hijos de ira, la rebeldía está adosada, pegada a nuestra vida, distinto en el ámbito, o debería ser distinto en el ámbito de aquellos que dicen haber nacido de nuevo. Como yo sé y me doy cuenta de que alguien ha nacido de nuevo, las Escrituras dicen por la palabra y por el Espíritu. Entonces, naturalmente, el corazón viejo está inclinado hacia todo lo malo. Nosotros tenemos que hacer una diferencia brutal entre lo que es el que nació de nuevo y el que no ha nacido de nuevo. Porque el que no ha nacido de nuevo no quiere y no puede, porque está muerto en delitos y pecados. Entonces, la rebeldía a las autoridades es algo que está en la naturaleza humana. A los niños pequeños se les hace, por ejemplo, muy fácil cuestionar la autoridad y desobedecer a sus padres, desde que son pequeñísimos. Ustedes y yo hemos tenido experiencia con nuestros hijos, que le establecíamos ciertas normas y permanente y constantemente estaban desafiando esas normas o violando esas normas, desde que son pequeños, ¿sí? Entonces, para los adolescentes también resulta natural mostrar rebeldía y menosprecio hacia la autoridad, especialmente a la de sus padres. Luego, cuando somos adultos, nos pasa exactamente lo mismo. ¿Y qué decir de los matrimonios? Pasa exactamente lo mismo. O sea, todo esto, el corazón del hombre es malo desde su nacimiento. No hay nada bueno en nosotros. Por eso necesitamos nacer de nuevo. Ahora, cuando nosotros nacemos de nuevo, empezamos un proceso de desarrollo, de crecimiento, de maduración. Y estamos aprendiendo en este camino, aprendemos a obedecer, porque nosotros no traemos la obediencia desde el nacer. Es más, la Escritura dice, un pasaje que es que cuando tú lo lees por primera vez y no tienes conciencia, te resulta así como muy violento. Dice que Jesús, por lo que padeció, aprendió la obediencia. O sea, tuvo que aprender a obedecer. Si Jesús le pasó eso como un ejemplo para nosotros, lo siguiente es que nosotros también tenemos que aprender a obedecer. Nosotros no nos es fácil sujetarnos, no nos es sencillo someternos. Pero cuando la hermana escribe que es un tema incómodo, ¿para quién debería ser incómodo? ¿Para quién? Que un esposo, una esposa, un hijo, un padre, un hermano o un jefe sea inconsecuente, ¿no es cierto? Que sea abusivo, que sea manipulador, subyugador, no anula el hecho que Dios nos manda a sujetarnos y a someternos, ¿cierto? Que autoridades de la nación hagan cosas indebidas no me autoriza a mí a hacer las mismas cosas. O sea, entiendo que por el Espíritu, cuando nacemos de nuevo, Dios nos empieza un proceso de formación, de sujeción. Si algún pastor ha sido abusivo, menospreciador, manipulador, subyugador, no anula el hecho de que hay centenares de hombres de Dios que lo han hecho bien, que han sido humildes y sencillos, ¿cierto? Entonces, por causa de ello, yo no puedo, por causa de esas personas, yo no puedo anular la enseñanza del Señor, ¿cierto? Por causa del Señor. Entonces, en el reino nosotros tenemos leyes que son superiores, pero esas leyes superiores no se pueden vivir sin la presencia del Espíritu Santo para que nos guíe a toda justicia y a toda verdad, ¿cierto? Como existe panadería que sale malo el pan, existen centenares donde sí lo hacen bien, ¿cierto? Como existen hombres que han sido corruptos, pero también hay hombres que han sido probos, que han sido hombres íntegros en cuanto a la enseñanza de las Escrituras. Yo sé que es un tema, como dice, tiene razón la hermana Verónica, que es incómodo, pero a veces nuestras experiencias, en las experiencias personales que nosotros vivimos, a veces nos hacen dudar de estas cosas, ¿cierto? Pero que existan personas que abusan, que manipulan, que hacen todas estas cosas que están contrarias a las Escrituras, no anula el hecho de que yo debo sujetarme y debo someterme, porque es para nuestro bien, es para mi bien. Y ahí resalto lo que decía el pastor Osvaldo, que uno tiene que saber a quién sujetarse, tiene que mirar el fruto, tiene que mirar el trato de Dios con ese hombre, porque después de tanto trato, mira,
Lo voy a poner en palabras simples. Hay unos videos que yo he estado viendo que hacen youtubers del extranjero. Dice que en algunas partes, hace poco tiempo atrás, en New Jersey, Estados Unidos, hubo un temblor grado 3 o 4. Creo que había gente corriendo, no sé, allá iban corriendo en las cataratas Niágara, corriendo con un 3 o 4. Imagínate, nosotros con un 5 o 6, tranquilo. Tranquilo, o sea, entonces sale el dicho, si ves correr a un chileno en un terremoto, corre, si no, quédate tranquilo. Claro. ¿Por qué? Porque tenemos la experiencia, tenemos la vivencia, estamos acostumbrados. En este país tiembla 80, 100 veces al día, a veces ni nos enteramos. Pero si viniera una persona que no está acostumbrada, por ejemplo, ahora mismo debemos orar por Estados Unidos, por la Florida, ¿cierto? Por Tampa, por Sarasota, porque hay un huracán categoría 5, muy fuerte, ¿no es cierto? A mí eso, yo estaría escondido, haría un búnker, porque yo nunca he estado en eso. Pero a lo mejor ellos reaccionan de una manera distinta, se preparan, porque saben que viven en terrenos que son que tienen esas características, que viven en estados que tienen esas características. Entonces, están mejor preparados para estas situaciones. De una manera, tal vez burda, estoy haciendo una comparación, cuando uno entra al reino, también Dios te enseña. El Espíritu Santo te enseña a someterte, te enseña, te prepara para estas cosas. Entonces, uno aprende que Dios a veces usa el yunque del diablo para formar el carácter de sus hijos. A veces Dios usa personas para perfeccionar mi carácter. A veces Dios usa un jefe para perfeccionar mi madurez. Por ejemplo, un jefe que te exige que llegues a la hora y tú dices, este hombre es malo. No, no es malo, te está haciendo cumplir el horario que tú te comprometiste y firmaste por eso. O sea, ese jefe lo que está haciendo es provocarte la disciplina de llegar temprano. ¿Me entiendes? Entonces, por supuesto que todo esto es parte de un proceso. Yo tuve un jefe que fue Marine de los Estados Unidos. Mi hermano, el día 1, lo único que faltaba es que nosotros cantáramos la canción nacional, y era una empresa privada, no tenía nada que ver con las milicias, pero sacó la flojera, sacó la indisciplina, sacó un montón de cosas de mi vida, porque yo pensé que iba al trabajo a relajarme. No, yo iba a trabajar, iba a producir. Entonces, claro, cuando tú eres indisciplinado, te cuesta entender estas cosas. Cuando venimos sin haber renovado la mente al reino de Dios, nos cuestan estas cosas y empiezan a levantarse todas como siempre le digo yo, las excusas, los prejuicios, las ideas, las cuestiones que yo traigo desde mi infancia, desde mi juventud, ¿cierto? Empiezo a levantar las barreras y empiezo a levantar un montón de cosas, pero que son de una persona que no ha nacido de nuevo. Cuando hemos nacido de nuevo, digo, ¿está escrito en la palabra? Ya. Si está escrito en la palabra, ya. Si Dios dice que yo me debo sujetar, ya. Por supuesto que dame sabiduría. ¿A quién? ¿Qué persona? Para eso Dios me dio el discernimiento. Para eso Dios me dio el Espíritu Santo, para que me guíe a toda justicia y a toda verdad. Sí. Tremendo, Osvaldo, tremendo esto. Me gustó mucho eso del nuevo nacimiento, porque pensaba que el nuevo nacimiento es una impartición de una nueva vida. Estábamos nosotros muertos, como dice Efesios 2, en delitos y pecados. Éramos por naturaleza hijos del diablo, pero Él nos dio vida. Entonces, cuando se nos da esa nueva vida, se nos imparte esa nueva naturaleza que nos capacita, ¿verdad? Que nos capacita. Por eso es muy buena lo que decía Andrés. Bueno, ¿para quién es difícil sujetarse? Para aquellos que no tienen esta nueva vida, esta nueva naturaleza que nos habilita. Y siempre hablamos y sacamos los mismos ejemplos. ¿Por qué un pájaro puede volar? Porque tiene la naturaleza que lo habilita para eso. ¿Por qué un pez no se ahoga y no le entra agua a los ojos? Porque tiene la naturaleza para eso. ¿Y por qué un hijo de Dios debiera sujetarse y obedecer? Porque tiene la naturaleza dada por Dios para obedecer y para sujetarse. El problema ocurre cuando justamente no ha habido ese nacimiento espiritual. Y uno lo ve como tan simple, uno lo ve como tan sin sentido, pero también tenemos que reconocer que muchas o algunas personas que están en las congregaciones no han nacido de nuevo. Son asistentes, son simpatizantes de la fe, pero no han nacido de nuevo.
Y algunas veces son esas personas las que provocan mayores problemas dentro de una comunidad de fe en el tema de la sujeción y obediencia. Osvaldo, qué interesante esto, ¿verdad? Del nuevo nacimiento y de esa naturaleza que nos capacita para obedecer. Evidentemente eso nos obliga a tener una forma de interpretar esto distinta en el plano eclesiástico, en el plano espiritual, a cómo interpretamos esto en el plano natural. Uh-huh. Porque tenemos que tener la premisa de que la iglesia es única. No existe en el mundo una entidad que podamos asemejar a la iglesia. Por lo tanto, no hay parámetros humanos que nos sirvan para poner comparaciones, lo cual hacemos. Yo he escuchado a muchos cristianos, muchos hermanos, manejar la iglesia como un club deportivo, como un club social, como un centro de madre, como una empresa. La iglesia no es nada de eso. Uh-huh. Aunque parecieran a veces los términos encajar bien. Es que veía un libro de un hombre muy renombrado que lo tituló Servir a Dios el mejor negocio del mundo. Yo creo que servir a Dios no es un negocio. O sea, eso suena bastante feo en realidad. Pero creo que el lente, el prisma con el cual miramos lo que estamos conversando también le puede cambiar el sentido en una buena lid, porque también está no solo el tema de cómo interpretamos los que debemos someternos, sino cómo se comportan aquellos a los que debemos someternos. Y por ahí creo que la pregunta de la misma hermana Verónica va en esa dirección, de los abusos que se han cometido, que lamentablemente en muchos aspectos sirven como justificación. No, yo no me someto a los pastores porque los pastores son todos iguales, no me someto a esto. O sea, yo creo que tenemos que tener mucho cuidado con eso y aprender a interpretar correctamente los principios bíblicos que están diseñados para nuestro beneficio. Ahora, es Dios el que decide confiar en nosotros. Nosotros no podemos darle ninguna garantía de que no vamos a fallar, de que no vamos a malinterpretar la gracia de Él, la unción de Él, el sometimiento de la gente a la autoridad que yo tengo como pastor. No puede ser por lo que yo soy, tiene que ser por lo que yo represento, no puedo ser por lo que yo hago, por el funcionamiento de los dones, la operación de los dones en mí, porque los dones son un regalo. Los dones no me cuestan nada a mí. O sea, si yo me subo al púlpito y soy un predicador o un maestro, ese don va a fluir, va a funcionar. Y yo no puedo creer que la gente tiene que someterse a mí por eso. El sometimiento y la sujeción es respecto a lo que yo represento de parte de Dios. Porque lo demás me lo dieron gratuitamente. Y yo no puedo creerme nada de eso. Sin darnos cuenta, mucho de lo que estamos hablando está siendo el puente para lo que vamos a comenzar a hablar en nuestro próximo ciclo. No voy a decir nada mejor, pero quiero recordarles que hoy estamos terminando este ciclo respecto al señorío de Cristo. Y la quincena pasada dijimos que íbamos a darnos una semana más, porque habían quedado muchas cosas en el aire y ya lo estamos viendo esta tarde. Y lo que estamos hablando hoy tampoco lo hacemos con la pretensión de que ya vamos a agotar el tema, en lo absoluto. Estamos diciendo lo que nos parece más pertinente, más adecuado, pero que también queremos que sepan que estamos usando esto como puente para entrar en un nuevo ciclo en la próxima quincena de algo que va de la mano con lo que estamos hablando, definitivamente. Pero yo creo que debemos cuidar el saber interpretar correctamente estos principios dependiendo de en qué ámbito, en qué plano los vamos a interpretar. Claro No que es sí. no es lo mismo que yo respete al presidente de la República, o a un senador, o a un diputado, o a un juez, a que yo respete a un hombre de Dios. Son dos cosas muy distintas. Muy distintas. Correcto. Gracias, Osvaldo. Y estamos a momento justo de hacer una intervención, una cortina musical.
Ileana, no sé si tenemos nuevos comentarios antes de ir al corte, ¿no? Ok, vamos a la cortina musical. Recordarles que usted puede hacernos los comentarios, escribirnos, hacer sus aportes y también compartir este programa con amigos, con personas que les interesa el conocimiento de la palabra, les interesa seguir creciendo. No pretendemos, como decía Osvaldo, tener una última palabra, pero sí aportar desde nuestra experiencia, desde el conocimiento que Dios nos ha permitido ir adquiriendo a lo largo de los años, también transmitirlo a ustedes. Vamos a un corte musical y regresamos ya para la hora final. Sinergia invita a usted y familia a las siguientes iglesias en nuestra quinta región. Iglesia Cristo, tu única esperanza, de los pastores Abel Díaz y Erika Holguín. Invita a sus reuniones días martes y jueves a las 19 horas y días domingos a las 11:30 de la mañana. Ubicados en calle Colón 2455, segundo piso, frente al Hospital Carlos Van Buren, en Valparaíso. Iglesia Vida Nueva, de los pastores Osvaldo y Guillermina, le invita a sus reuniones días domingos a las 11 de la mañana. Ubicados en calle Independencia 2606, segundo piso en Valparaíso. Iglesia Para que Dios sea el todo, de sus pastores Andrés y Gode. Le invita a sus reuniones, días domingos a las 10:15 de la mañana, ubicados en Avenida Valparaíso 1532 en Villa Alemana. Es una cordial invitación del programa radial Sinergia, transmitido por Facebook Visión 21 y Radio Corporación de Valparaíso 980 AM. Les esperamos. Lo que decía Andrés, que no podemos evadir una responsabilidad, evadir el obedecer como un principio vertebral de nuestra vida cristiana. No podemos evadirlo, no podemos ignorarlo, no podemos no practicarlo por el hecho de tener a personas que están en posiciones de autoridad que son un mal ejemplo. Y yo creo que esa es la mayor lucha que nosotros tenemos, sobre todo en el mundo cristiano, es saber a quién yo me voy a someter, saber discernir con la ayuda del Espíritu Santo a quién yo voy a colocar mi vida en sus manos para que me guíe, para que me oriente, para que me corrija, para que me lleve a un nivel de crecimiento. Yo creo que también lo dijo Andrés, así como hay autoridades que son abusivas, hay autoridades que sobrepasan los límites establecidos, hay personas que hacen de esto de la obediencia o de la sujeción un servilismo, y desafortunadamente hay que denunciar, hay personas en una posición eclesiástica que realmente exceden los límites de lo que significa el sometimiento y la sujeción de nuestros hermanos. Y obviamente esas personas, como todos, van a tener que dar cuenta delante del Señor por la manera como están ejerciendo su liderazgo, por la manera como están llevando a la gente a la obediencia. Algunas veces hay personas que desean o que buscan que las personas le obedezcan más a ellos mismos que a Dios mismo. Hay personas que provocan el temor para manipular. Hay personas que usan la palabra o la mal usan para provocar temor y dirigir las personas y hacer que las personas se sujeten y obedezcan desde el temor. Y eso obviamente no corresponde a una persona que está en autoridad. Y hablando exclusivamente de lo que es el tema dentro del ámbito eclesial, la semana pasada creo que nomás leímos dos pasajes aquí en el libro de Hebreos que me gustaría que lo volviéramos a tocar. Hebreos capítulo 13, verso 7
y también Hebreos capítulo 13, verso 17. Y desde estas lecturas poder comentar. Me interesó mucho el tema de poder discernir, ¿ah? Poder discernir a quién nosotros nos vamos a sujetar. Creo que tenemos una gran ventaja nosotros los hijos de Dios, que tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros y Él nos guía, Él nos dirige, Él nos encamina. Es como alguien que nos toma de la mano y nos va mostrando el camino correcto en el cual debemos andar. Y el Espíritu Santo es ese Paracletos, es ese que ha sido enviado y llamado a estar a nuestro lado para guiarnos, para enseñarnos, para corregirnos, para mostrarnos la verdad. Entonces, tenemos obviamente esa ayuda sobrenatural del Espíritu que nos va a dar el discernimiento, nos va a prender una lucecita roja, amarilla o verde para saber a quién nosotros vamos a seguir, con quién nos vamos a comprometer, ¿ah? Bajo qué persona nosotros vamos a colocar nuestra vida para que nos dirige, porque después de todo, hablando en el término netamente pastoral, es como cuando una persona va al médico y deja su vida en las manos del médico, porque el médico es el experto que sabe de salud. Y de la misma manera yo pienso que las personas, las familias que llegan a una iglesia, a una comunidad de fe, de alguna manera colocan su vida en las manos de una persona, para que guíe, para que enseñe, para que corrige, para que les muestre el modelo de liderazgo de nuestro Señor Jesucristo. Por eso creo que es muy importante estos textos que voy a leer. Dice Hebreos capítulo 13, verso 7, dice, acordaos de vuestros pastores, acordaos de vuestros pastores. Los que estamos aquí en el panel somos pastores por muchos años, y esta sería una buena palabra para nuestras congregaciones. Acordaos, ¿verdad? Nosotros tenemos mala memoria, una memoria muy frágil, y generalmente nos olvidamos. Dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Desafortunadamente podemos decir, y sobre todo en las redes sociales, que hay personas que se autodenominan pastores, pero no hablan la palabra de Dios. No hablan la palabra de Dios. Hablan quizás sus ideas, un poquito de humanismo, un poquito de psicología, pero no hablan la palabra de Dios. Entonces es un mensaje distorsionado. La gente que escucha a este tipo de personas no crece con un fundamento sólido, no crece con una palabra pura, con una fe pura, porque hay mezclas. Entonces, ¿a quiénes debemos escuchar? A aquellos que realmente hablan la palabra de Dios. Hablan la palabra de Dios. Una palabra no mezclada, pura, un alimento no adulterado, una leche realmente con todos los nutrientes que pueda traer edificación a las personas. Entonces, esas personas, si las personas que tú estás siguiendo no están hablando la palabra de Dios, los consejos no están en base a la palabra, la dirección que te están dando no están de acuerdo a la palabra, ojo, ¿verdad? Dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Podemos imitar a alguien después de haber visto cómo es su conducta. Podemos decir, yo quiero ser como él, después de ver, examinar, de recibir la confirmación de cuál es la conducta de una persona. Cuando Pablo habla a Timoteo y a Tito acerca de los requisitos que debe tener un anciano, un obispo, hay cosas muy importantes que quizás las podamos tocar, pero ese es el primer verso, ya para ir dando espacio a mis demás hermanos. Dice, verso 17, obedecer. Primero nos dice acordaos, y luego nos dice obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas,
Y aquí está la responsabilidad de aquellos que somos autoridad frente a una comunidad de fe, a una congregación, porque, porque ellos han de dar cuenta para que lo que hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. O sea, así como la gente debe obedecer a sus pastores y sujetarse a ellos, nosotros, o los que están en esa posición por gracia dada por Dios, tenemos una gran responsabilidad delante de Dios. La misma responsabilidad que tiene un padre como líder de familia delante de Dios. La misma responsabilidad que tiene un jefe delante de sus obreros, también la tiene delante de Dios. Porque un día vamos a tener que dar cuenta. ¿Qué podríamos ir agregando y sumando, Andrés, a estos pasajes que hemos revisado? Amén. Gracias. Perdonen, se cayó el internet en el lugar donde yo vivo. Lo fuimos a recoger ahora recién. No se dañó, ¿verdad? No se dañó. Pero, no se dañó, sí, simplemente un par de minutos. Pero también está levantando la manito allí. Me cuesta ver a Iliana. Estoy en una posición a lo mejor que me cuesta verla. Ok. Ahí está, Iliana. Adelante. No virtual, pero bueno. Voy a subirla. Sí, bueno, aquí hay un comentario que hace Fabián Pereira y que le damos el saludo, así como a cada uno de los que nos acompaña. Y dice, me di una pausa en mi trabajo para escribirles. Mientras trabaja, obviamente, escuchando, no crean que deja de trabajar, sigue trabajando. Y bueno, dice, en estos tiempos es muy difícil el tema, sobre todo cuando la información está en todos lados disponible. Y muchas cosas son distintas cuando pones la exégesis en primer lugar en vez de escuchar a un pastor o un ministro. Lamentablemente, hubo mucha mala doctrina durante años y durante mi último año me di cuenta de aquello al empezar a estudiar la palabra de a poco, ir al original y ver que la traducción entorpece la buena interpretación de ella, no siempre aclara, y ver que muchos han lucrado y aún lo hacen. Por lo mismo hay tan mala fama de la iglesia. Es el comentario que hace Fabián Pereira. Muchas gracias, Fabián, por tu comentario y pues a continuar animándoles para que sigan comentando como él. Gracias, pastor. Sí. Bueno, darle las gracias nomás a Fabián. Creo que eso confirma un poco lo que hemos estado diciendo. Antes de darle a Andrés, solamente hacer un comentario. Para toda persona que realmente tiene un interés genuino en conocer a Dios, su primera referencia es la palabra del Señor. Esto de las redes sociales y de estar expuesto a tantas personas, predicadores, buenos, malos, mediocres, no estamos para juzgar eso, pero que nuestra primera fuente de consulta sea la palabra del Señor y que sea la palabra del Señor la que nos permita decir si tal o cual persona o si tal o cual predicación o enseñanza está acorde. No debemos someter la palabra a los criterios de las redes sociales, sino ver si lo que se está hablando concuerda con esto. Por eso animamos siempre a la gente a ser un buen estudioso de la palabra, una persona con hambre de la escritura y obviamente las herramientas como las exégesis, la hermenéutica, todo lo que tiene que ver con profundizar en el contenido del texto bíblico siempre nos va a ayudar a tener una buena y correcta interpretación. Y la palabra nos va a decir lo que la palabra dice, no lo que nosotros queremos que ella diga. Andrés, vamos con esto tan interesante, estos textos y este aporte también que ha hecho Fabián. Sí, me llamó la atención el comentario que hace nuestro hermano. Y me parece adecuado el comentario que él hace,
entendiendo de que, vuelvo y repito, no justificamos para nada las malas prácticas respecto a esto. Pero vuelvo y reitero que un grupo de personas, cual sea el número, hagan un mal exceso, una mala práctica de los principios divinos, hagan una manipulación, no anula el hecho que yo me debo sujetar. Porque a veces, por esa razón, no digo que sea el caso del hermano que está escribiendo, mucha gente deja de sujetarse y no disfruta del beneficio de lo que Dios mandó a hacer. Eso quisiera aclararlo. A veces usamos estas cosas que hacen, que están mal hechas, que no las justificamos, es más, las condenamos, ¿sí? Decimos, no, esto no se debe hacer, está mal. Pero a veces nosotros también, no estoy diciendo que sea el caso del hermano que escribió, sino en el pueblo cristiano se justifica mi no sujeción, ¿sí? Porque un par de personas hicieron mal uso de esto. Entonces, indudablemente, cuando yo no me sujeto a una persona que Dios me mandó a someterse, ¿qué autoridad tengo yo para que otro se me sujete a mí? ¿Con qué autoridad yo puedo pedirle a otro que se sujete a mí? Sea padre, por ejemplo, un papá que no se sujeta a nadie. ¿Por qué los hijos deberían sujetarse? Porque esto es una cosa espiritual, hermano. Si está escrito. Esto está escrito. Entonces, si tú y yo leemos las Escrituras, hacemos una buena exégesis. Quiero leerle un texto que mientras leía en lo que estaba escribiendo nuestro hermano Fabián, vino por el Espíritu a mi espíritu. Dice, Hechos, capítulo 17, versículo 10, para responderle a nuestro hermano, ¿sí? Dice Hechos 17, 10, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos, los bereanos, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Eso ahí es donde uno debe tener, ese es el espíritu. Yo escucho la palabra, no la desecho, la escucho, pero luego pues llego a mi casa y la estudio. Veo si hay una correcta interpretación, que es lo que está escribiendo nuestro hermano. Si es correcta entre la interpretación que el que me enseñó, el que me predicó, el que me habló, es correcto. ¿Sí? La gran mayoría del pueblo no estudia, hermanos queridos. No llega a su casa. No llega a su casa a ver si estas cosas que aprendí en el culto, en la reunión, en la enseñanza, en el discipulado, en la impartición, en la administración, en la suministración de la Escritura, eso que me enseñaron es correcto. Yo no voy a escuchar, escribir, anotar, aprender algo y lo voy a poner en práctica inmediatamente solo porque alguien lo dijo. No, mi corazón es querer practicarlo, pero quiero ver si estoy haciendo lo correcto. Porque hay personas, como escribe nuestro hermano, que le dan una mala interpretación para manipular, para tergiversar, para usufructuar, ¿sí? Para subyugar a la gente y someterla en el temor y dentro de la ignorancia. Entonces, cuando la Escritura enseña que fueron hechos el día y la noche, la palabra día y noche no tiene nada que ver con oscuridad. La oscuridad significa ignorancia. El día y la noche lo hizo Dios, por lo tanto no sea a qué le tenemos miedo a la noche, si la noche la hizo Dios, ¿cierto? El tema es la oscuridad. Entonces cuando tienen el entendimiento enseguecido, porque el Dios de este siglo ha hecho eso, entonces nuestro hermano hace bien cuando escucha la palabra con corazón, pues no la uso para criticarla, juzgarla, tacharla, no, esto está mal, esto es del diablo, no, sino voy a la Escritura, veo si la Escritura es la exégesis, en lo que se me está enseñando está en el espíritu correcto, entonces yo lo voy a poner en práctica. Si lo que se me está enseñando es incorrecto, no es lo que el apóstol enseñó o lo que dice las Escrituras, entonces yo tengo el derecho de decir, no, esto no está conforme a las Escrituras. Por eso dijo Lutero, soy cautivo de la palabra. Dice, demuéstreme por las Escrituras que yo estoy equivocado y entonces yo me retracto. Pero mientras no me digan por la palabra que estoy equivocado, porque yo tendría que retractarme. Entonces, vuelvo y haciendo un paréntesis final,
Digo, si yo estudio las Escrituras, escucho al pastor o a quien me esté enseñando, discipulador, maestro, que sea, y llego a mi casa con un buen corazón, estudio la Escritura, digo, está bien lo que me está diciendo, lo practico. Si está mal, tengo el derecho a decir, sabe, usted me enseñó esto, pero según la Escritura esto está equivocado. Ese debería ser el conducto. Las Escrituras son nuestra norma. En la palabra, no en la interpretación que yo le doy a la Escritura, no la idea, el prejuicio que yo tengo. Pero y termino, que alguien no haga lo correcto no anula el hecho que yo me debo sujetar. Si la persona le dio una mala interpretación, yo le voy a dar una interpretación correcta, pero igual debo sujetarme. No lo busco como justificación para no sujetarme. Así es, porque siempre el camino más fácil es el camino de las excusas. Pastor Osvaldo, interesante lo que estamos compartiendo. Insisto en lo que están comentando ustedes. Las malas prácticas no invalidan lo que ya está establecido. Uh-huh. El apóstol Pablo dice, él mismo constituyó. Eso es algo establecido, un modelo. Él constituyó. Ha habido una polémica por estas tendencias, ideologías raras que han surgido, como la línea de los cesistas que dicen que muchas cosas ya no rigen en este tiempo. Son ideologías. Hay algo establecido. Hay un diseño original para todo. Y las malas praxis no pueden invalidar eso. Y voy a decir esto con cuidado. Un mal pastor no hace a todos los pastores malos. Uh-huh. Un mal padre no hace a todos los padres malos. Un mal esposo no hace a todos los esposos malos, etc. Ahora yo creo que el juego peligroso es en este tema de la interpretación. El hermano que nos escribió habló de la exégesis, que es un principio de interpretación bíblica, que tiene que ver con cómo sacamos lo que está dentro de la palabra hacia afuera. Pero hay otro principio parecido, que es eisegesis, que es todo lo que yo de afuera le agrego hacia adentro a la palabra. Entonces, obviamente que en el contexto de las herramientas interpretativas hay cosas demasiado peligrosas, porque entramos de nuevo en el plano de una cosa es que yo interprete un libro de historia, un libro de geografía, un libro de lenguas, y otra cosa es que yo interprete la Biblia. Es decir, los principios de interpretación no son aplicables del mismo modo, porque la Biblia es un libro único, porque es la palabra de Dios, etc. Entonces, todos los errores de los cuales somos objeto tienen que ver con la mala interpretación y la mala enseñanza que se ha hecho de esto. Entonces, obviamente, necesitamos cuidarnos. Hoy que ha proliferado, la Biblia dice que en este tiempo habrá comezón de oír, se levantarán falsos maestros, falsos cristos, etc. O sea, hay una proliferación de enseñanza. Esta palabrita que yo he usado, el término ideología, que se popularizó, ideología de género, ideología de esto, y una ideología es eso, es una ideología. En su momento puede que la palabra haya sido teoría, la teoría de la evolución, etc. Luego entramos a la ideología, pero eso es como lo decimos aquí en Chile, es el mismo perro con otro collar. Claro. Entonces estamos jugando de pronto un juego peligroso, llevando la escritura hacia un terreno que no debe ser llevada y tratando de hacer, como se ha hecho siempre, lamentablemente, y esto tiene que ver un poco con lo que decía el hermano, tratando de hacer decir a la Biblia lo que la Biblia no dice. Se ha tratado de hacer que la Biblia diga respecto al dinero, respecto a la prosperidad, cosas que la Biblia no dice. Se ha tratado de hacer que la Biblia diga respecto a la fe, al pensamiento positivo, cosas que la Biblia no dice. Entonces, eso es una cuestión súper peligrosa y obviamente se han generado fallas doctrinales groseras que han tenido y están teniendo costos elevadísimos. Entonces, mucha gente, y también digo, cuidado esto, mucha gente va por la vida
descalificando todo por las malas praxis de algunos. No, yo no me congrego más, yo no voy más a una iglesia. Yo he escuchado a mucha gente decir eso. Yo no acepto más el pastorado de nadie porque me hicieron esto, me fallaron, yo creí, yo confié, etc. Entonces necesitamos cuidar porque el que estableció todo esto fue el Señor, Él mismo. Pablo es enfático en decir, Él mismo constituyó. O sea, aquí hay algo establecido que no surge de la idea de un hombre, sino nace en el corazón de Dios. Y es el diseño que Dios ha establecido. Me gustó, por ahí salió, ¿verdad? Los beneficios que hay en obedecer, en sujetarnos a algo. Quizás podríamos ir en la parte final hablando un poquito de eso. ¿Cuáles son los beneficios? ¿Cuáles son los resultados? ¿Cuáles son los frutos de una persona, de una familia, y hablando especialmente en el contexto de la iglesia local, que llega y coloca su vida, su familia en la disposición o a disposición de una persona que ha sido puesta por Dios, que tiene fruto de un llamado, que es un conocedor de las Escrituras? ¿Cuáles son los frutos? Y nuevamente decimos lo mismo. Yo creo que ese principio se ha ido estableciendo fuertemente a lo largo de esta reunión. Los errores que la gente ha tenido y experimentado no anula la obediencia al principio y al mandamiento que debemos sujetarnos. Y como dije al principio, algunas veces la excusa es el camino más fácil, pero también es la zona más peligrosa. Entonces, por eso es tan lindo el poder saber que a cada uno de nosotros que somos parte del cuerpo de Cristo, en quienes habita el Espíritu Santo, todos tenemos esa posibilidad de ir caminando hacia lo verdadero, hacia lo que es correcto. Y el Espíritu Santo nos da esa capacidad de poder discernir, de poder juzgar entre lo que es correcto y entre lo que no es correcto. Y cuando descubro que algo es incorrecto, bueno, no voy a hacer una barricada, ¿verdad? No voy a hacer una protesta. Simplemente voy a la persona correcta a conversar esto. Esto no es lo que la Escritura dice. Por eso es tan importante que el pueblo de Dios sea un buen amante de la Escritura. Por eso es tan importante que cada uno de nosotros vayamos no solo a leer, que es el primer paso, sino a escudriñar, a ir profundizando. No para buscar el error de mi pastor o de tal líder o de tal predicador, simplemente cómo yo puedo someter mi vida a la palabra y que ese sometimiento a la palabra me permita ir creciendo e ir avanzando. Estamos llegando a los 30 minutos finales. No sé si Eliana tiene algo que compartirnos antes de ir al último corte. Sí, pastor. Pues aquí Rosa Venegas nos comparte que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Nuestro sí sea a toda enseñanza que nos guía por el camino correcto y que nuestro no sea no a todo engaño que pretenda desviarnos del verdadero camino. Es lo que nos comparte Rosa Venegas. Gracias, Rosa, por ese aporte, y así a todos los amigos que preguntan, que hacen aporte. Yo creo que es un tema que estamos tratando muy interesante. Nos confronta con nuestra realidad, nos confronta con la vida nuestra en una comunidad de fe. Vamos a ir a un corte musical y luego seguimos con la recta final del programa y esperamos de todo corazón que estén siendo bendecidos. Sinergia invita a usted y familia a las siguientes iglesias en nuestra quinta región. Iglesia Cristo, tu única esperanza, de los pastores Abel Díaz y Erika Holguín. Invita a sus reuniones días martes y jueves a las 19 horas y días domingos a las 11:30 de la mañana. Ubicados en calle Colón 2455, segundo piso, frente al Hospital Carlos Van Buren, en Valparaíso. Iglesia Vida Nueva, de los pastores Osvaldo y Guillermina, le invita a sus reuniones días domingos a las 11 de la mañana. Ubicados en calle Independencia 2606, segundo piso en Valparaíso.
Iglesia para que Dios sea el todo, de sus pastores Andrés y Gode. Le invita a sus reuniones, días domingos a las 10:15 de la mañana, ubicados en Avenida Valparaíso 1532 en Villa Alemana. Es una cordial invitación del programa radial Sinergia, transmitido por Facebook Visión 21 y Radio Corporación de Valparaíso 980 AM. Les esperamos. Ok, animamos a las personas que nos escuchan también. Si usted por alguna razón no es parte de una congregación, también le animamos a buscar un lugar donde reunirse, un lugar donde estar, crecer junto a su familia, junto a sus amigos. Hoy en día no solo la palabra tiene mala fama, sino también las congregaciones. No solo la palabra, las congregaciones, sino que también los pastores y los predicadores. Y con esto no queremos tapar el sol con un dedo, pero sí establecer las verdades, los principios de la palabra. Y deseamos, obviamente, que usted conozca a través de este programa las verdades que nosotros proclamamos y hablamos, verdades que están escritas en su palabra. Como decía el pastor Osvaldo, esto no tiene que ver con nuestras ideas, sino que con lo que Dios ha establecido como un diseño. Y todo lo que funciona de acuerdo a su diseño va a traer bendición. Todo lo que se sale del diseño va a resultar en un caos. Dios bendice lo que está de acuerdo y lo que se hace de acuerdo a su diseño. La familia tiene un diseño, la iglesia tiene un diseño. Dios ha establecido modelos para que las cosas funcionen bien. Y hablando del señorío de Cristo, puntualmente de la sujeción y de la obediencia a aquellos que Dios, por un acto de misericordia y de elección, ha colocado como en posiciones, ¿verdad? Que el Señor nos ayude a vivir este principio, no solo a conocerlo, sino a practicarlo. No estamos llamados para llenarnos de información, sino para practicar, porque de eso consiste la vida, en eso consiste la vida cristiana, en eso consiste la vida de un discípulo, no solamente ser oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra. Que la palabra sea ese espejo donde nosotros podamos mirarnos, la palabra sea ese espejo donde nos autocorrige la palabra al mirarnos, y el espejo sirve para mirarnos y darnos cuenta que no estoy bien, estoy medio desgreñado, entonces el espejo me corrige. La palabra es un espejo. La palabra también es una espada que penetra hasta lo más profundo, y quizás a través de esta enseñanza Dios ha ido tocando tu corazón en un área un poco en conflicto que tú has tenido. Y también la espada, la palabra es como un martillo que quebranta esos argumentos que se levantan en contra del conocimiento y de lo que Dios ha establecido. Por eso, si hay personas que nos escuchan y por su mala experiencia han renunciado a la vida en comunidad, a una congregación o a la vida de lo que significa tener un pastor, les animamos, ¿verdad? Porque la iglesia también es parte del diseño de Dios. Surgió la pregunta, o podríamos terminar esta última parte hablando de los beneficios, Osvaldo, los beneficios. ¿Hay beneficios en sujetarnos? ¿Hay beneficios en obedecer? ¿Ah? ¿Qué podríamos ir comenzando a decir con respecto a esto? ¿Hay beneficios por vivir una vida de obediencia y sujeción? O sea, yo creo que hay ciertos estudios que harían una larga o interminable lista de beneficios inherentes a obedecer o a someterse a las verdades y a los principios de Dios. Pero creo que hay algo inherente a, no sé si fuiste tú, Andrés, que señaló, a lo que hemos recibido, a la vida.
los beneficios de la vida que hemos recibido. Y yo creo que del mismo modo que es inherente a la calidad de hijo ser obedientes, ser sumisos, ser sujetos, ser respetuosos, es inherente a esa misma calidad de hijo el recibir los cuidados. El Señor, en una conversación trivial que tiene con la gente, les dice: ¿qué padre que su hijo le pide pan le dará una piedra? Si le pide carne, le dará una serpiente o un escorpión. Y agrega el Señor: y si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre? Entonces se establece un principio que tiene que ver con que yo soy hijo. Yo siempre lo ilustro así. Yo tengo 5 hijos y ustedes conocen a mis hijos, muy tranquilos todos. Y yo no recuerdo jamás que alguno de ellos haya venido a hacerme un pliego de peticiones, a decirme poco menos que: oh, excelentísimo Padre, yo podría abrir el refrigerador para sacar o servirme un yogur. Nunca. O sea, ellos se comían todo más rápido de lo que yo esperaba. ¿Y qué les hacía sentirse con el derecho de hacerlo? Eran mis hijos, que son mis hijos. Y eso no estaba en discusión. No era un tema de conversación. Era inherente a su calidad de hijos. Entonces me parece que indudablemente cada vez que yo obedezco a Dios, cada vez que yo me someto a Dios en normas generales o en cosas puntuales, en algún rema que Dios me habló a mí específicamente, voy a recibir un beneficio. Yo creo que a eso se refieren los pentecostales cuando dicen que en la obediencia está la ganancia. Tú sabes, no sabes cuándo, no sabes de qué manera, no sabes cómo, pero tú sabes que si tú haces la voluntad de Dios, algo bueno te va a pasar. Tú sabes. Entonces, no me atrevería yo a hacer un listado, decir: a ver, si usted obedece a Dios, se le van a poner los ojos verdes, el pelo se le va a poner rubio. No, no me atrevería a decir algo como eso. O sea, le van a venir cosas buenas, definitivamente, que están relacionadas con usted, con su propósito, con su razón de estar aquí. Me gusta mucho cuando David dice en el Salmo 138, en el verso 8, él dice: Jehová cumplirá tu propósito en mí. O sea, él está consciente. David se mandó muchas barbaridades, pero él estaba consciente de que Dios trabajaba para que el propósito de él se cumpliera. Y él lo escribe cuando dice: todas las cosas que estaban escritas sobre mí en tu libro se cumplieron sin faltar una sola de ellas. Entonces, creo que simplemente obedecer, sujetarnos, ajustarnos al modelo de Dios, es permitir que Dios haga lo que quiere hacer, lo que ya tiene escrito, lo que se ha propuesto. Y eso, o sea, yo siempre he pensado que todo el diseño de Dios está pensado en nosotros, no está pensado en Dios. Dios no está pensando en los beneficios de Él. Dios está pensando en nuestros beneficios, como hijos, como iglesia, como esposa. Así que definitivamente sí hay beneficios si nos sometemos, si obedecemos, si nos sujetamos, si aceptamos su señorío, sí hay beneficios. Sí, cada vez que el hombre, uno lo ve en la Biblia, cada vez que el hombre, el ser humano, se ha salido del modelo, se ha salido del diseño, ha ido en su propio camino, ha sido pérdida, ha sido caos, ha sido confusión. Y estoy completamente de acuerdo en que los diseños que Dios ha establecido tienen que ver con el salvaguardar nuestra vida, porque todo está pensado de alguna manera o diseñado para un beneficio integral. Es sabido que quienes viven bajo los preceptos de su palabra, es sabido que quienes viven bajo obediencia, es sabido que quienes viven bajo el temor de Dios van a ser bendecidos. Hay beneficios. No significa que la vida no va a tener sus altos y sus bajos, no significa que esas personas nunca van a tener un problema. No, al contrario, algunas veces las personas que viven vidas bien piadosas
bien temerosas, bien alineadas a la palabra del Señor, también pasan momentos de padecimiento. Aún Jesús mismo, que fue una persona sin pecado, que fue tentado en todo, soportó nuestras mismas luchas, pero sin pecado. Él tuvo padecimiento. Bien decía Andrés en el pasaje de Hebreos que Jesús, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Su experiencia en Getsemaní, que estaba a punto de superarlo, toda esa aflicción. Entonces, pero definitivamente las personas que viven bajo el diseño, en este caso bajo este principio, van a experimentar una vida de bendición, entendiendo también qué es lo que significa bendición para usted y desde el punto de vista de la palabra del Señor, porque nosotros podemos pensar bendición es una casa, bendición es un carro, y esas están en el rango de las añadiduras, pero ya la bendición es espiritual. Pablo lo dice, que hemos sido bendecidos, ya esto es un hecho real que ya pasó, hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestes en Cristo Jesús. Entonces, pero indudablemente y serían muchos, como dice Osvaldo, muchos los beneficios, pero simplemente podemos, yo por lo menos resumir que hay una vida completamente diferente para aquellos que están bajo este principio. Andrés, ¿qué más podríamos ir sumando a esto? Los beneficios de vivir una vida de sujeción y de obediencia. Indudablemente hay cosas que nosotros, tú lo acabas de decir, certeramente lo que dice las Escrituras. Bueno, lo que nosotros decimos ya, el Señor lo dijo hace, ¿no es cierto? Está escrito. Cuando nosotros hablamos de bendición, generalmente lo asociamos con cosas materiales. ¿Sí? Generalmente lo asociamos con eso. Pero esas cosas ya fueron ganadas por Cristo. Aun cuando nosotros no éramos cristianos, se nos otorgó el don de la vida. Se nos otorgó el don de engendrar hijos, de formar una familia, trabajo, la salud, tantas cosas, ¿verdad? Cuando no éramos cristianos, cuando no éramos hijos de Dios, cuando estábamos ajenos, éramos extranjeros, advenedizos, de tantas cosas que las Escrituras dicen. Pero ahora en Cristo todas las bendiciones son espirituales. En los lugares celestiales, en Cristo. O sea, va más allá de nuestra realidad, de lo que nosotros podemos pensar. Está en otro nivel. En un nivel, son bendiciones espirituales. De otra manera, de las que el mundo o el sistema no puede verlas porque está el entendimiento enceguecido. Entonces, cuando nosotros tratamos de explicar que las bendiciones nuestras ahora son espirituales, la gente dice, ¿pero cómo? Pero si las cosas materiales ya las tienes. Ya las tienes, están ahí, a la vista. Si tú crees que un auto es tu bendición, está bien. Esa es su óptica, es su manera de relacionar y no lo voy a juzgar ni lo voy a condenar. Porque si Dios no hubiese abierto los ojos, también estaríamos exactamente en la misma situación, solo viendo que la bendición de Dios son cosas materiales, pero según las Escrituras, nuestra bendición es espiritual. Todo lo que recibimos de parte del Señor. Mira, una cosa que a veces se nos da, no, lo damos así, lo decimos, pero no le tomamos el peso. El hecho de que nosotros seamos hijos de Dios. Solo el hecho de ser hijo de Dios. ¿Cuántas personas pueden decir hijo de Dios? Toda la gente puede decir que es hijo de Dios, pero ¿lo eres? ¿Lo somos? Entonces, claro, una cosa es por eso que es importante las Escrituras. La Escritura define quiénes son hijos de Dios. La Escritura define quién es la familia de Dios. La familia define quién son mi madre y mis hermanos. Las Escrituras definen, no la sociedad. Las Escrituras definen qué es ser la familia de Dios. Entonces, hay tantas cosas que nosotros podríamos decir, los dones, los frutos, el llamamiento, el hecho que Dios ahora, al ser sus hijos, nos haya hecho reyes y sacerdotes para ministrar. Qué honra, qué privilegio.
Estaba conversando con un pastor amigo de la República Dominicana y recordaba a Osvaldo cuando nosotros recién comenzamos. Osvaldo recordará, con una guitarra, ¿no es cierto? Y teníamos una iglesia numerosísima de mucha gente, y con una guitarra, y Osvaldo cantaba 1, 2 horas, y Dios le dio una garganta poderosísima para soportar tanto y tanto tiempo. Y para nosotros es una bendición. Hoy día, como que si no tienes un grupo completo, ¿no es cierto?, con batería, teclado, saxo, trompeta, como que no pasa nada. Hay que tener una banda musical, ¿verdad? Y sin embargo, con una guitarra, porque lo más importante que Dios te haya hecho un sacerdote es que ministres el corazón de Dios. No hay honra más alta y no habrá honra más elevada que Dios te dé la honra de ministrar su corazón. De ministrarlo a Él, de saber que Dios te dio, que tú le puedes llevar una ofrenda. Cuando nosotros hablamos de ofrenda, generalmente tocamos el tema económico. Generalmente la gente asocia ofrenda con dinero, hermano. Entonces uno aprende que hay gente que da ofrenda, hay gente que son ofrendas. ¿Cuál es tu ofrenda para Dios? El ser un hombre de Dios, una mujer de Dios, dedicado y consagrado, que Dios nos haya apartado de los millones y millones para predicar su nombre, para hablar. Para nosotros esto es un beneficio, compartir con ustedes, los que nos están escuchando, adorar a Dios, ministrar el corazón de Dios, y no esperar que alguien esté al frente diciéndome qué es lo que tengo que hacer, si ya está escrito en las Escrituras. El dirigir un pueblo hacia un lugar que yo conozco, el vivir para Dios, el que Dios me haya dado su corazón, que me haya dado un corazón nuevo para honrarlo, que me haya dado un corazón para ministrar. Wow, hermano, por eso que Osvaldo puede decir, no me atrevo a dar una lista de los beneficios. Te he dicho algunos de los que yo puedo compartir, que van más allá, de la comida, del vestuario, de la casa, del automóvil. El que tú entras a otro nivel de adoración al Señor, donde le conoces íntimamente, donde hablas con Dios, y Dios te habla a ti en eso que llamamos intimidad. Qué hermoso es que Dios nos haya tomado, como dijo David, de detrás de las ovejas, y nos haya puesto para dirigir un pueblo. Eso, yo con mis dones y talentos naturales, es imposible. Para esto, dijo Pablo, y concluyo, ninguno, para ministrar, ninguno es suficiente. No hay talento, no hay habilidad, no hay capacidad, porque solo lo que es como Dios agrada a Dios. Wow, tremendo, tremendo. Ha sido un tema realmente hermoso que nos confronta, y seguramente las personas que nos escuchan también han sido confrontados. Concordamos con lo mismo, son muchos los beneficios. David decía, son tantas tus maravillas que no las puedo enumerar. Y yo creo que concordamos en eso. Son tantos los beneficios de vivir una vida ajustada a la palabra del Señor, tantos los beneficios de vivir bajo su diseño que no podríamos nosotros enumerar. Pero hablando en el contexto de una iglesia local, qué bendición es tener líderes, tener hombres o mujeres que nos guían, que nos alimentan, que nos direccionan. Nosotros en la labor pastoral servimos como consejeros, servimos como psicólogos, servimos como orientadores, como terapeutas familiares. O sea, son tantas las áreas donde nosotros, digamos, intervenimos para dirigir la gente, aparte de lo espiritual. Entonces yo digo que tener una persona a nuestro lado que nos ame, y que esa persona sea quien nos ayuda, nos guía, nos dirige, nos alimenta, es una bendición. Yo creo que todos los que estamos acá necesitamos un Pablo en nuestra vida, un Pablo que nos confronte, que nos desafíe. Todos necesitamos en nuestra vida alguien que nos guíe, alguien que nos diga, ese no es el camino. Todos necesitamos en la vida ser guiados, orientados, dirigidos por alguien que por su experiencia, por su altura espiritual, por su testimonio, por sus frutos, ¿verdad?, hace una persona confiable. Todos tenemos y necesitamos una persona así.
Como yo siempre digo a la gente, todos necesitamos un Pablo que nos confronte, necesitamos un Bernabé que nos consuele, que nos conecte, que nos ayude, que nos haga pasar de la mejor manera una crisis. Qué bueno es tener una persona que está a nuestro lado, ¿m? Y que es la persona que muchas veces Dios va a usar para mejorar nuestra vida. Hoy día se habla mucho de este término mentor, es una palabra muy antigua, de siglos en realidad, y esa palabra significa que hay una persona que te va a guiar a ti, te va a decir lo que tú no quieres escuchar, te va a decir lo que no quieres cambiar, pero esa persona lo único que desea es hacer de ti alguien mejor. Por lo tanto, qué importante es tener una persona que nos ama, que nos guía, que nos corrige y que nos da todo lo necesario para seguir avanzando en nuestra vida espiritual. Lo hablo como un padre de casa. Qué lindo es cuando una familia tiene un padre que se ocupa de proveer el alimento, de proveer una visión para la familia, una visión de futuro, de dar protección a la familia. Es una bendición un padre en una casa, una madre en una casa, es una bendición. Un pastor en una congregación, es una bendición. ¿Ah? Por eso, en este tema del señorío de Cristo, puntualmente en el tema de la obediencia y la sujeción, qué bien nos hace sujetarnos a aquellos que Dios ha puesto por autoridad. Estamos cerrando y este hermoso tema, estamos llegando ya al término de esta transmisión y sin antes agradecer al pastor Abel que nos abre este espacio, los esfuerzos que él hace para darnos este tiempo y poder compartir y salir a tantas personas en el mundo. No sabemos cómo esta palabra puede correr y llegar a tantas personas. Dios lo va a hacer. Obviamente a Andrés, a Osvaldo y por supuesto a Iliana que nos ha ayudado siempre tras pantalla. Una palabra final, nos quedan ahí 7 minutos, una palabra final, Iliana y luego Andrés, Osvaldo. Sí, pastor, muchas gracias. Nada más quiero sí comentar estas dos aportaciones que hacen estas dos personas. Rosa Venegas comparte, dice, nuestro mayor beneficio es el perdón de Dios y el regalo de la vida eterna. Y por último, Verónica Urra, que ella comparte, el sometimiento de la mujer a su esposo es un gran tema en nuestros tiempos. Bendiciones a cada uno de los pastores y lo comparte una ayuda idónea. Y gracias por permitirle compartir y hacer los comentarios. Por mi parte es todo, agradecida de poder estar de nueva cuenta con ustedes, siendo la voz en cada uno de los mensajes y preguntas, animándoles para que compartan esta transmisión y para que también visiten el canal de Visión 21 por YouTube. Ahí también podrán encontrar estas grabaciones, estos videos. Así es que los esperamos dentro de 15 días. Yo me despido y muchas gracias. Gracias, Iliana. Gracias, Iliana. Fue un tema ese también, ¿eh? El tema de la sujeción de los hijos a los padres, de la esposa al esposo. Quizás nos queda para otro episodio. Pero, Andrés, ya para despedirnos, y Osvaldo. Un abrazo para todos, gracias y nos vemos en la próxima oportunidad. Bendiciones, un placer haber estado con ustedes y bueno, esperamos que en 15 días nos reencontremos con un tema tan hermoso como el que compartimos durante este ciclo. Bendiciones. Saludos y muchas bendiciones, hermanos. Saludos al pastor Abel, saludos al pastor José, que posiblemente nos esté viendo o nos vaya a escuchar. Y la invitación es para dentro de 15 días más reunirnos en este espacio Sinergia, un espacio para compartir la palabra del Señor. Hasta la próxima semana. Bendiciones a todos. Esperando que este episodio de Sinergia haya sido de tu agrado, te esperamos en el siguiente programa.
Síguenos en redes sociales y por Radio Corporación de Valparaíso, 980 AM.